Descentralizados, tenemos otro caso de una persona que está pagando una comisión prácticamente millonaria al momento de realizar una transacción. Estamos hablando de una transacción que quería mover 139 bitcoins y terminó pagando 83 de ellos por tema de comisión. Pero la noticia se pone todavía más interesante cuando nos enteramos de que esta transacción viene a raíz de un hackeo, de una vulnerabilidad explotada y que el atacante, en este caso, fue el que pagó esta comisión. Vamos a desmenuzar esta información y a ver un análisis bastante interesante, además a comentar cuáles son las medidas que podemos tomar para evitar este tipo de situaciones. Así es, descentralizado, una transacción que pretendía mover 139 bitcoins, ya estamos hablando de una ballena, tuvo que pagar 83 bitcoins de comisión, 83.7 para ser exactos, que equivale a 3.1 millones de dólares únicamente en tema de comisión. Esto significa que la cartera destino solamente recibió 55 de los 139 bitcoins que quería mover. La cosa se pone todavía más interesante cuando encontramos una publicación que dice lo siguiente: fue mi Bitcoin el que pagó la tarifa alta. Creé una nueva billetera fría, le transferí 139 Bitcoins y se transfirió a otra billetera inmediatamente. Solamente puedo imaginar que alguien estaba ejecutando un script en esta billetera y que el script tenía un cálculo de tarifa extraña. Bastante interesante, la verdad. La pregunta que aquí nos generamos es cómo puede una cartera nueva tener esta vulnerabilidad y que ya exista alguien que está preparado con un script para robarle toda esa información a una cartera que todavía no ha sido creada en este momento. Hay una hipótesis que no ha sido comprobada, pero que está también bastante interesante. Pero primero vamos a ver aquí que ya el usuario hizo una demostración criptográfica de poseer el control de esta cartera. Recuerda que en Bitcoin podemos firmar un mensaje. Este mensaje firmado con nuestra clave privada nos permite demostrar que somos los dueños de una dirección. Esta es justamente la prueba criptográfica que se le pide, por ejemplo, a Craig Wright para que pueda demostrar que él es el verdadero Satoshi Nakamoto. Prueba que, por cierto, nunca ha hecho ni hará, porque evidentemente pues él no es, ¿no? Se trata de un estafador. Pero en este caso, el usuario que publicó el mensaje que te acabo de leer hace un momento ya demostró criptográficamente hablando que sí es el dueño de esta cartera. Sin embargo, hay un pequeño detalle, y es que me parece que la prueba criptográfica está hecha desde la cartera que fue vulnerada y no desde la cartera que envió. ¿Cuál es el problema aquí? Que si estamos hablando de una cartera que ya fue vulnerada, que ya fue atacada, esto significa que tanto el dueño original como el hacker o el atacante en este caso tienen acceso a esta demostración de prueba criptográfica. Cualquiera de los dos la podría hacer porque digamos que ambos comparten las palabras de recuperación para acceder a esta cartera. De esta manera ambos pueden hacer la prueba criptográfica. ¿Qué podría estar pasando aquí? Una, que el usuario realmente esté publicando esto para que la persona, para que en este caso el pool de minería le pueda regresar por lo menos la enorme comisión que se le pagó a este pool, que en este caso es Antpool, el pool de minería que se quedó con la comisión y que todavía no ha dicho nada al respecto, por cierto. Y la otra es que sea el propio atacante el que se esté haciendo pasar por la víctima para que le envíen esos satoshis y quedarse ahora sí con los 139 bitcoins. Es un caso bastante delicado, supongo que es por eso que Antpool hasta el momento no ha dicho nada al respecto, y esto se podría solucionar si la persona pues demostrara criptográficamente que tiene el control de la cartera de donde salieron los fondos, porque esa no fue vulnerada. La que fue vulnerada fue la que lo recibió. En cuanto lo recibió, se activó el script y mandaron los fondos a otra cartera. Esto lo que significa es que ya existe un script, es decir, un programa que está monitoreando ciertas carteras, y en el momento en el que detecta que llega una transacción, automáticamente realiza otra con una comisión bastante alta para poder transferirla a la cuenta ahora sí del atacante en este caso. Esto lo que nos hace pensar es que la comisión altísima, esta de los 83 bitcoins, fue establecida precisamente por el atacante para poderle ganar a cualquier otro posible atacante que quisiera hacerse con estos bitcoins. Una de las hipótesis nos dice esto, la otra dice que es el propio usuario el que realizó ataques de replace by fee para poder regresar esas transacciones, pero ninguno de los dos hasta el momento ha sido realmente comprobado, por eso te cuento en este caso los dos. Tenemos el análisis del usuario Mononaut, que este usuario siempre es muy interesante ver lo que publica cuando ocurren este tipo de situaciones. Y aquí pues él nos dice precisamente lo que te acabo de comentar, ¿no? Que existe esta duda de si la prueba criptográfica la hizo el usuario o bien la hizo el propio atacante. Nos habla también de lo que es el replace by fee, que se puede identificar directamente en la blockchain. Estos replace by fee pudieron haber sido hechos por el propio usuario para recuperar su balance, o bien pudieron haber sido otros atacantes que también estaban intentando hacerse con estos bitcoins, pagando una mayor comisión cada uno para ver pues qué transacción se confirmaba, ¿no? Está bien interesante la verdad el caso. Ahora, ¿cuál es la vulnerabilidad que pudo haber sido explotada para que pudiera ocurrir todo esto? Estamos hablando de un caso de entropía, y para ello vamos a preguntarle a la inteligencia artificial qué es lo que significa entropía.
Con gusto, Daniel. La entropía es una medida de la cantidad de desorden o caos en un sistema. En teoría de la información, la entropía se utiliza para cuantificar la incertidumbre o la sorpresa asociada con un conjunto de datos o un evento. Como estás hablando sobre Bitcoin, la entropía aplica para la aleatoriedad de elección de las palabras semilla con base en la lista de 2048 palabras. Muchas gracias. Así es, descentralizados, estamos hablando de que pueden existir scripts o pueden existir atacantes que tienen scripts específicamente diseñados para analizar carteras que tengan una entropía baja o nula prácticamente para poder mover los fondos en cuanto detecten que se realice una transacción. Para esto, una persona tendría que crear su propia cartera de recuperación. Normalmente una cartera ya te entrega tus semillas de recuperación desde un inicio con una entropía que ya traen instalada dentro de su software, ¿no? Que no permite que sea una entropía básica o una entropía prácticamente nula. En este caso, ¿de qué estamos hablando? De la aleatoriedad al momento de elegir tus 12 palabras de recuperación. En Bitcoin tú tienes la capacidad de elegir tus propias 12 palabras, pero si no le metes la responsabilidad necesaria a este dato, bueno, pues puedes terminar de esta manera. Supongamos, tenemos una lista de 2048 palabras que es la BIP 39 y tú decides generar o elegir tus propias palabras de recuperación, pero te da flojera ocupar un método realmente aleatorio y dices voy a elegir las primeras 12. Bueno, pues esa entropía es prácticamente nula, porque de la misma forma que se me ocurre a mí, cualquier otra persona lo puede pensar. Entonces un atacante puede simplemente crear un script para que si en algún punto alguien cae en esta entropía nula, todo el fondo que se deposite automáticamente sea enviado hacia otra cartera. De aquí podemos tomar además un montón de variables distintas. Podemos irnos por las primeras 12, las primeras 24, las últimas 12, las últimas 24. Nos podemos ir cada 3 palabras, 3, 6, 9, 12, 15. Nos podemos ir cada 10 palabras, la 10, la 20, la 30, la 40. Toda esta clase de entropía es fácilmente adivinable. Por eso no se debe de dejar la entropía a la mente humana, porque se dice que nosotros casi siempre pensamos en los mismos números. Que si tenemos, que si nos dan a elegir, por ejemplo, un número entre el 1 y el 7, normalmente elegimos el 3, ¿no? Por ejemplo, algo así, que nuestra mente casi siempre trabaja de la misma manera y por ello una entropía mental es bastante fácil de adivinar. En este caso es recomendable utilizar métodos de azar, por ejemplo el lanzamiento de una moneda o el lanzamiento de algunos dados, y tienen que ser dados que tengan los numeritos digamos que pintados o prácticamente grabados de una forma en la que no afecte realmente al peso del dado. Otra podría ser por ejemplo a través de una fotografía en donde cada píxel bueno pues cuenta de una manera diferente. De esta manera tienes una entropía prácticamente irrepetible. Puedes pasar a checar el curso o el análisis que le hice al dispositivo SigSigner. Ahí precisamente hablo de la entropía y hago ejemplos, ¿no? Tanto con el lanzamiento de una moneda como con una fotografía como con el lanzamiento de unos dados. Eso lo puedes ver ahí con ese dispositivo. Entonces, regresando a este caso, podemos asumir, o esa es la hipótesis que se asume, que la persona eligió una cartera de entropía baja y que existen atacantes que están atentos a que si alguien cae en esa entropía, pues simplemente pueden robar sus fondos de manera rápida y sencilla. No sabemos en qué va a terminar esta noticia. El pool de Ampool no ha dicho todavía qué es lo que va a hacer al respecto, si le va a regresar los fondos a la persona que demostró tener criptográficamente la custodia de esta dirección, a pesar de que podría tratarse del propio atacante, si los va a distribuir con los mineros, que sería en este caso la opción más viable, o si va a esperar un tiempo para ver si se encuentra más información y se logra dar con el verdadero dueño de esta cartera, si es que es la misma persona que hizo la prueba criptográfica y la publicó, o si se trataba en este caso de un atacante. Un caso bastante interesante, la verdad. Te recomiendo que pases a checar ese contenido que te mencioné, el del análisis de SigSigner, para que veas este tema de la entropía y que además, bueno, pues aprendas a generar un esquema multifirmas. Cuando tienes una cantidad grande de Bitcoin, y por grande no me refiero a más de 100 Bitcoin, sino grande con respecto a tu capacidad adquisitiva, una que ya consideres que para ti te dolería llegar a perder, es mejor que le metas un esquema multifirmas para que de esta manera, aunque alguien tenga acceso a una de estas palabras de recuperación, a una de estas carteras, no pueda realizar una transacción porque le hace falta el esquema multifirma, le hace falta ese complemento. Por supuesto que en cursosbitcoin.com puedes encontrar contenido sobre cómo generar un esquema multifirma, y de nuevo en el análisis de SigSigner también te hablo de una posible forma de hacer un esquema multifirma de una manera bien sencilla, bien interesante, y que a mí me parece de las mejores y más sencillas formas de darle seguridad a tu cartera. Si no, también puedes utilizar una passphrase para que también de esta manera, a pesar de que alguien tenga acceso a las palabras de recuperación, tú no utilices esa cartera, sino la que te genera una palabra adicional como lo es la passphrase. De esto precisamente hablamos ayer en el 917, así que también puedes pasar a escuchar ese programa, y si no, también hay contenido en cursosbitcoin.com en el curso de aspectos técnicos de Bitcoin. Y bueno, pues eso sería todo por el día de hoy, descentralizados. Cuida tus satoshis y no te pierdas el episodio de mañana porque va a estar bien interesante.